pues esto se transforma en una condicionalidad económica y una condicionalidad política, porque en la medida que el producto que se exporta tiene mayor valor agregado, tiene menos apoyo, lo que es una contradicción. Pero sobre todo el carácter unilateral me parece que no se diferencia tanto de los Estados Unidos, solo que Europa, por supuesto, prefiere, en el caso colombiano, la solución política al conflicto que la solución militar, y los Estados Unidos prefieren la solución militar sobre la solución política. Quiero agradecer al profesor Carlos Martínez por esta amable invitación a dinamizar este cuarto panel sobre economía y política en Latinoamérica, y para introducirlo quisiera enunciar la pregunta, y es si los gobiernos latinoamericanos deberían asumir una actitud contrahegemónica frente a las políticas neoliberales que se practican en el continente, o si por el contrario debería asumir una actitud integracionista. Claramente la pregunta está formulada en términos disyuntivos, lo cual no necesariamente supone que solo tengamos una vía u otra, sino pudiera ser una integración entre ambas. Hay que tener factores de tipo económico, político, social e histórico en cuenta al abordar este interrogante, y simplemente en ánimo de introducir el panel quisiera mencionar dos posibles tendencias: una actitud política agresiva, contrahegemónica, de confrontación como la practicada por Chávez o por Morales o por Correa, versus una actitud mucho más moderada practicada por los gobiernos de Chile, de Colombia, de Argentina, y cómo estas posiciones dependen en mucho del contexto de la historia y de factores concretos en cada sociedad. Es claro que el derecho, la economía y la política tienen vasos comunicantes, y una postura ecléctica que responda flexiblemente a la situación debe tener en claro los principios que persigue, y es básicamente la reducción de la desigualdad social, la posibilidad de permitir que las personas florezcan y tengan una vida plena según sus proyectos de vida, y cómo las decisiones gubernamentales pueden afectar radicalmente a estas personas. En consecuencia, vamos a escuchar muy diversas posiciones sobre este interrogante que nos darán luces sobre la postura política a asumir por parte de los diferentes sectores académicos, intelectuales, pero también de movimientos sociales a este respecto. Así que mi proclama para esta ponencia se llama Proclama Desmamertizadora de América Latina, con un guiño coqueto a Al Gore. Subtítulo: Ni carnívoros ni vegetarianos. América Latina, el niño índigo del siglo XXI. En este nuevo juego de relaciones internacionales que ven Venezuela, que busca Bolivia, que ve la Argentina, que busca el Ecuador, entre otros, es evidente que para el gabinete presidencial ecuatoriano actual es necesarísimo no solamente converger en una propuesta integradora en Latinoamérica, sino ver el mundo más allá de los cordones umbilicales a los cuales estábamos atados, ¿no? Washington, Londres, lo máximo Madrid, y por no decir Quito, Bogotá. Me refiero a lo oficial, este contacto es siempre necesario. Lo que hoy vivimos en Sudamérica es una tendencia histórica y no circunstancial. Y este progresivo bloque regional en Sudamérica deja atrás esa noción chata del tiempo que especialmente la padecen quienes trabajan en los medios porque viven al día a día. Yo creo que es una tendencia histórica irreversible, y como tal precisamente es que hoy vemos una impresionante maquinaria mediática en la región que se ha transnacionalizado no solamente en la CNN, sino en su sitio, en su GDA, Grupo de Diarios de las Américas. El Tiempo forma parte del GDA, para minar y satanizar el proceso de unión sudamericana. En toda la región se está repitiendo una misma matriz mediática de ataques a Chávez, a Correa, a Evo, a Kirchner, a Ortega, Fidel y también a Lula. Y dicen que esta pesadilla es un hecho circunstancial.
Esta tesis mediático-política es sospechosamente similar al discurso de Rumsfeld, quien sostuvo que el proceso sudamericano es circunstancial. Estamos en democracia y lo que él sube mañana puede caer. Veremos si en 5 años estos gobiernos siguen, dijo el cínico representante del imperio. Esto no puede ser el socialismo real, que se intentó imponer como verdad sagrada en un continente tan bizarro como Latinoamérica. No puede ser socialismo real ni eurocomunismo. Basta de seguir pensando América con matrices que no son las nuestras. Unos, asimismo, se llaman euroneoliberales a lo Aznar. Otros, en América Latina, se llaman eurorosados a lo Negri. Otros, euromamestos a lo Stalin. ¿Cuándo vamos a vernos a nosotros mismos? Es un tema que desafortunadamente los movimientos sociales y de izquierda tradicionales no quieren aprehender en nuestro continente, pues se pasan tipificando ya durante 7 años en que empieza a durar este proceso, analizando y denigrando todos ellos. Yo creo que el proceso va a avanzar y que nuestros pueblos están maduros para una integración definitiva. Hoy avanza, por ejemplo, uno de los más estratégicos espacios de integración que también tiene que ver con un aporte al mundo que queremos. La necesidad de la nueva arquitectura financiera mundial, el Banco del Sur. ¿Cuándo se habló del Banco del Sur en los últimos 100 años en este continente? Es la primera vez que los sudacas tendremos banco propio, que reparte nuestros capitales de Estados Unidos y Europa. Ha nacido una estructura política de integración diferente a la rastrera OEA, la Unión Sudamericana de Naciones UNASUR, cuya sede fue definida que sea Quito y cuyo secretario general, el doctor Rodrigo Borja, nuestro expresidente, acabó de lanzar la propuesta de ir hacia una cédula de identidad única sudamericana para superar barreras migratorias y fardos del pasado. Y para rematar, hace varias semanas, en la reunión de UNASUR en el Paraguay, el presidente Rafael Correa dio pública su propuesta de ir hacia la emisión de una moneda regional única y fuerte. Esto no había ocurrido nunca antes en el continente, porque pasábamos pensando en copiar los moldes de afuera. Miami, Pekín, Moscú o Harvard. Algora quedaste para el último. Bueno, se trata precisamente que desde el sur también es posible avanzar con Bolivia como centro en esta propuesta que el gobierno de Evo Morales tímidamente empieza junto con su Asamblea Constituyente a compartir. La posibilidad de que América Latina al mundo le entregue la iniciativa sobre el calentamiento global. Una propuesta desde el sur se hace necesaria. Podríamos decir que hemos tenido elementos importantísimos en la mañana de hoy en el tema que nos habíamos propuesto, porque comenzó precisamente Ulrich haciendo como una rápida mirada histórica de la historia del imperialismo y las alternativas que fueron surgiendo a lo largo de toda la historia frente al imperialismo. François mencionó temas importantísimos, además de la propiedad y la dictadura global del capital, los elementos de la agenda militar y política. Soslayamos un poco el análisis en el tema de la agenda europea imperial y el aporte de Alexis en toda esta caminata que ha hecho, que inició Dietrich, pero que se ha ido consolidando sobre cuáles serían las alternativas concretas que se pueden plantear desde el bloque de poder popular de la región y que tienen en Ecuador un punto, digamos, muy alto, por lo que han logrado con fuerza, con lucha, la no renovación de la base de Manta, aunque parece que se trasladará a Colombia, y esta propuesta, lógicamente, de la política antidrogas, el tema del blanqueo de dinero. Entonces, aquí en algunas cosas que quedaron enunciadas pero que no pudimos profundizar, esperamos que en los documentos, estamos planteando llegar a tener muy pronto una publicación. Para el acto de clausura intervino el profesor Franz Hinkelamer, doctor en Economía por la Universidad Libre de Berlín y actualmente investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José de Costa Rica. Varios de sus elementos de reflexión tienen que ver con la conspiración mundial en algún aspecto y otro relativo a los derechos humanos. En el primer caso, el profesor Franz Hinkelamer
dice que estamos siempre frente a la construcción de una conspiración mundial, la cual obliga a aquel que quiera asaltar el mundo a tomar el poder mundial. Dice que como no existe un enemigo determinado, se lo inventa, se crea un monstruo de conspiración mundial que obliga a conquistar el mundo para liberarlo de él. No obstante, es tan terrorífico que hay que hacerse monstruo también para luchar en contra suya. Este evidentemente es un elemento que pretende mostrar cómo la creación de un enemigo mundial es vital para crear un consenso mundial por un lado, un disciplinamiento mundial por otro lado y la búsqueda de aliados que permitan precisamente el cumplimiento de este asalto al poder. Y es un poco lo que el profesor Hinkelhammer considera está ocurriendo en América Latina cuando se crean mecanismos de políticas de seguridad hemisférica atados a esquemas de integración regional. Pero por otro lado, dice que es evidente que a las democracias occidentales no les preocupa mayormente los derechos humanos ni el Estado de Derecho. Occidente sí se preocupa por la defensa frente a las conspiraciones mundiales que ha inventado y está dispuesto a asumir sus consecuencias, pasando por la violación sistemática de los derechos humanos y la subversión del Estado de Derecho. En estas condiciones, el profesor Franz Hinkelhammer considera que este elemento, este escenario, es parte de la condición que tendrán que enfrentar los nuevos gobiernos de izquierda en el poder en América Latina. Tendrán que acostumbrarse a pensar que una vez que asumen el poder, incluso antes, estarán al frente de una conspiración que los hará posiblemente débiles si los movimientos sociales no son suficientemente fuertes para defender y construir la nueva institucionalidad en América Latina.